Bueno, seguimos con Numinis, época 1, número 1, ¿no? 2023. Y como siempre me desplazo al índice para que veáis por dónde vamos. Hemos atravesado ya los apartados de ética, filosofía de la música y literatura, el apartado número 1, el apartado número 2, bioética y ética aplicada, y ahora entramos en el apartado número 3, feminismo, teoría de género y estudios LGTBI. En este caso nos desplazamos a este texto, ¿vale? Que como quiero que veáis aquí, pues como siempre la portada, las ilustraciones, es una edición muy bonita, ¿no? Y nos dice que se denomina el texto Judith Butler, heteronormatividad y capitalismo, ¿no? De José Covelo Guerra, doctorando de filosofía en la UNED, profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de filosofía. El texto es de la Consejería de Educación de la Generalitat de Valencia. Bien, voy a básicamente hacer una explicación de lo que son las primeras páginas del texto y luego iremos a las últimas, más bien a los últimos párrafos, y ahí leeremos prácticamente todos ellos de los últimos porque tienen mucho contenido que me parece muy importante. Las primeras páginas también, pero creo que las puedo explicar directamente por cómo son matices y explicaciones de los autores que acaban convergiendo en este punto final, ¿no? Que es el que digo que quiero leer textualmente. Me gusta porque estamos yendo en las últimas reseñas consiguiendo leer mucho el texto y ir directamente al autor o a la autora. Bueno, pues ¿qué empieza haciendo este texto? Pues empieza haciendo básicamente una explicación, ¿no? De cómo se ha concebido el género y el sexo, deberíamos decir, hasta hace no mucho, la verdad, y cómo luego esto va a cambiar y va a tomar diferentes caminos, ¿no? Con las diferentes autoras y con en general las corrientes feministas que van a ir planteando alternativas y van a pensar sobre el patriarcado, la explotación, el género para ir a ver qué es lo que está pasando aquí. En general el paper va a ir a relacionar esto con el capitalismo y cómo esta materialidad, estas condiciones económicas que arraigan materialmente y que toman forma de capitalismo, efectivamente acaban por afectar, si no utilizar, y efectivamente la palabra es utilizar, la explotación de la mujer como mecanismo de subsistencia, ¿no? Esa es básicamente la tesis principal. Entonces, históricamente, desde luego en la tradición occidental y también en otras muchas tradiciones, no en todas las culturas, eso hay que decirlo, ni siquiera en todas las personas de todas las culturas, estos matices yo creo que son relevantes, se ha pensado el género, o más bien deberíamos decir el sexo, se ha pensado el género como el sexo. Entonces lo que ha existido es el macho y la hembra, y son ambas categorías cerradas, naturales, biológicas, independientes de la cultura. Allí donde han existido seres humanos, han existido machos y hembras, perfectamente diferenciables e intransferibles. Es decir, un macho no puede ser hembra, una hembra no puede ser macho, por supuesto tampoco puede haber categorías intermedias. Las corrientes feministas han ido cambiando esta idea pensando que en realidad existe algo así como el género, que es una expresión cultural. En realidad hay muchas definiciones de género, ¿no? Pero por tirar de una clásica, es una expresión cultural de la identidad de la persona que viene asociada históricamente, ¿no? En este caso a efectivamente cuestiones sexuales y psicológicas, pero que a pesar de ser psicológicas se asocian efectivamente a el sexo que posee la persona, ¿no? Nos dice efectivamente José que, bueno, se ha considerado a la mujer sentimental, débil, emocional, y al hombre sin embargo se le ha considerado intelectual, fuerte, dominante, ¿no? Esta idea de agresividad en el hombre, sentimentalidad en la mujer, fuerza en el hombre, debilidad en la mujer, y así podríamos hacer con un montón de adjetivos que están históricamente diferenciados según dos sexos claramente cerrados, ¿no? Como si fuese un dogma. Bueno, pues efectivamente la idea del género nos viene a decir que esto más bien es una expresión cultural, es plástico, históricamente también ha tenido en según qué culturas y en según qué momentos diversas formas. Podemos ver con efectivamente los valores asociados al hombre y a la mujer, en un elemento en lo que se puede ver muy bien eso es estéticamente cómo han ido cambiando, ¿no? Siempre se da el ejemplo de que el rosa antes era considerado de hombres y el azul en las mujeres, y luego eso cambió, pero como ese podremos encontrar mil ejemplos más que tampoco van solo ligados, aunque me parece un buen ejemplo, a lo estético, sino también a lo psicológico, a lo físico, etcétera, etcétera. Incluso a las propias tareas prácticas que vienen asociadas a las tareas de supuestamente cada sexo. Con ello se empieza a hacer una especie de construcción de la supuesta categoría del sexo para dar cuenta de que en realidad lo que sucede es que hay múltiples maneras de expresar el género y de decir qué es lo que se supone
que es el sexo. Así, y al final, género y sexo se acaban separando, dotando el género de mucha más plasticidad y el sexo se sigue entendiendo como categoría cerrada. Pero esta tampoco es la postura de Butler ni de muchos de los feminismos actuales. Butler acaba por decir que el sexo también está inserto en un mundo cultural y que también toma formas culturales y es exactamente igual de plástico. En el género en disputa, de hecho, nos da varios ejemplos de estudios relativos al posible porcentaje de andróginos, no es un poco también lo que será luego del futuro al que llamaremos personas intersexuales, y va haciendo toda esta descripción de cómo también el sexo realmente ha sido querido, a pesar de que quizás la evidencia empírica nos estaba diciendo otra cosa, ha querido ser forzado a explicarse a través de dos mínimas categorías, y como incluso esto en realidad ha ido buscando una definición biológica que al final se ha intentado hacer a base de una sola propiedad, que si os fijáis es importante, porque eso significa que el resto de propiedades psicológicas, también prácticas, estéticas, que venían asociadas al sexo, si queremos mantener la categoría de sexo tan cerrada como históricamente se ha querido, se han tenido que desvincular de ello, con lo cual tampoco se podría en realidad hacer una definición cerrada de sexo que involucre todos los elementos que se necesitan para hacer esta idea del sexo como un sistema de dominación, porque el sexo como sistema de dominación ocurre cuando se considera que a partir de lo que uno es sexualmente se debe decidir sobre cuál es el papel que desempeña el individuo en la sociedad. Bien, deconstruido todo esto, lo que encontramos es una reflexión sobre la plasticidad del género. Judith Butler lo que viene a decirnos es que ella lo que quiere es una especie de justicia de la diferencia. Lo que quiere es que cada uno se reconozca en sus identidades, quiere hacer esta idea de resignificar el género, multiplicarlo, volverlo muy plástico y que la gente sea consciente de que efectivamente no hay algo así como una identidad cerrada, ¿no? Sino que uno se puede ir desplazando, puede ir virando en esta idea del reconocimiento identitario, que es variable, ¿no? Además nos advierte el autor, de hecho nos dice que podría ser muy peligroso el hecho de que uno quiera encerrarse en una categoría identitaria absolutamente fija, y sobre todo, desde luego, el hecho de naturalizarla, ¿no? Como invariable e imposible de tomar otras formas. Con lo cual, aquí lo que va a aparecer es una cuestión de cómo Butler puede tomar a partir de esta postura pie en lo que vienen a ser las decisiones políticas, las decisiones económicas. A la hora de implantar la justicia redistributiva, por ejemplo, en el caso de la discriminación positiva, vamos a necesitar dar cierta definición de qué es una mujer y de qué es un hombre para poder aplicar estas justicias económicas. ¿Qué pasa? Que entonces tendremos que dar una especie de canon, ¿no?, legislativo de lo que es una mujer y un hombre, y podemos avanzar, por supuesto, podemos reconocer más identidades, pero parece que vamos a tener que definir cerradamente, y que eso o está en constante cambio de manera legislativa o no va a ser capaz de atrapar las sensibilidades sociales que tiene una cultura. Es decir, si el género está moviéndose, ¿no?, como cuestión contingente, y nuestra legislación se mantiene en definiciones cerradas, vamos a tener un problema en el sentido de que va a haber una oposición entre nuestras leyes de justicia redistributiva y las expresiones identitarias del grupo al que quiere aplicarse. Con lo cual, parece que hay cierto desinterés o deje político de Butler a la hora de este problema, como que no se termina de solucionar. Para ello, José saca a coalición, ¿no?, a Nancy Fraser, que básicamente pretende utilizar estos dos elementos y ser capaz de reunirlos, de combinarlos, es decir, hacer un reconocimiento cultural de las numerosas y múltiples identidades que puede haber en la sociedad, sin que por ello pueda haber esos problemas relativos a las condiciones económicas, a la justicia redistributiva. ¿Cómo podemos hacer que se siga haciendo justicia redistributiva sin por ello obligar a la gente a encerrarse en categorías estrechas, sin que se pierda esa multiplicidad cultural? Y viceversa, ¿cómo podemos mantener esa multiplicidad cultural sin que se pierda esa justicia redistributiva?
Bien, y aquí ya prácticamente vamos a ir leyendo. Aquí la primera cita, ¿no?, sobre Fraser, sobre Nancy Fraser, nos dice: su proyecto político podría definirse como una transformación socialista del sistema económico al mismo tiempo que se deconstruye culturalmente las identidades. Es importante entender esto, ¿no? La clave aquí es que el capitalismo como sistema de explotación, como sistema de dominación, efectivamente utiliza la explotación de minorías para lucrarse, para ser capaz de persistir, para ser capaz de seguir sobreviviendo. Con lo cual, este va a ser un problema. ¿Cómo vamos a poder escapar por medio? Y también esta es un poco la crítica que Fraser o que José puede estar haciendo a Butler, ¿no? ¿Cómo vamos a poder escapar de este problema económico, que es el capitalismo, solo a base del reconocimiento de la diferencia? Ese problema cultural, que es importantísimo, si no va acompañado de un intento de hacer cambios políticos y económicos, parece que no va a terminar de solucionar el problema social. Ojo, no solo el problema económico, también el problema social, porque si hemos dicho que el capitalismo utiliza la explotación y la discriminación de las minorías para subsistir, por mucho que hagamos un intento por ese reconocimiento de la diferencia en el plano cultural o social, aún así el capitalismo va a seguir intentando subvertir ese reconocimiento para poder seguir apropiándose y explotar estas dinámicas de minorías. Con lo cual, parece que si no solucionamos el problema económico, no vamos a poder solucionar no solo ni el problema económico, lo que es evidente, sino tampoco el problema social. Y aquí también es importante destacar que tampoco se cree que alguna postura podría pensar esto, ¿no? Tampoco se cree que haya que dejar de lado el problema social. El reconocimiento de la diferencia, nos dice Nancy Fraser, es importantísimo. Hay que ver cómo culturalmente podemos hacer que esta multiplicidad de identidades se siga construyendo. Pero cuidado, eso no puede hacernos olvidar el plano económico, que es absolutamente vital para dar por finalizado el problema. Y ahora ya efectivamente vamos a ir a los párrafos. Este que voy a leer ahora va a ser un poco pesado, pero porque tiene que ser pesado, porque la pesadez este párrafo refiere a una pesadez en el mundo real mucho más honda de lo pesado que os va a parecer este párrafo, ¿no? Nos dice: Bill Gates, cofundador de Microsoft, Estados Unidos, 75.000 millones de dólares. Amancio Ortega, España, fundador de Zara, ¿no?, propietario de Inditex, 67.000 millones de dólares. Warren Buffett, disculpadme por la pronunciación de cualquiera de estas personas, Estados Unidos, accionista mayoritario de Berkshire Hathaway, 60.800 millones. Carlon Slim Helú, México, ¿no?, propietario del grupo Carso, 50.000 millones. Jeff Bezos, Estados Unidos, fundador y ejecutivo de Amazon, 45.200 millones. Mark Zuckerberg, Estados Unidos, cofundador y CEO de Facebook, 44.600 millones. Larry Ellison, cofundador y CEO de Oracle, también de Estados Unidos, perdón, 43.600 millones de dólares, ¿no? Y nos dice José: son las 8 fortunas que poseen el mismo patrimonio económico que la mitad de los habitantes del planeta. Todos ellos son hombres, ¿no? Es decir, estas 8 personas tienen el mismo patrimonio económico que la mitad de las personas que habitan en el planeta Tierra, y efectivamente todos son hombres, ¿no? Y nos pregunta: José, ¿podemos explicar este hecho en términos netamente culturales? No tiene nada que ver el sistema económico en el hecho de que no haya ni una sola mujer en este ranking. Es decir, para Fraser la explicación es clara: es la estructura económico-política la que genera diferentes modos de explotación, marginación y privación según el género. Y aquí la cita, ¿no? Y nos dice ella: la justicia de género requiere transformar la economía política con el fin de eliminar su estructura de género. Para eliminar la explotación, la marginación y la privación específicamente de género, hace falta acabar con la división del trabajo según el género, tanto la división de género entre el trabajo pagado y no pagado, como la división de género en el seno del trabajo pagado. Esta división entre trabajo pagado y no pagado es muy importante. Un trabajo no pagado, efectivamente relacionado y vinculado a lo doméstico, ¿no? Todo el trabajo doméstico, el trabajo de las madres, el trabajo de las amas de casa, todo este trabajo de limpieza, de cocina, de cuidados que llegan incluso a veces, bueno, llegan a lo médico, ¿no?, en varios sentidos. Y efectivamente todo esto, ¿qué pasa? Es un trabajo no pagado frente al pagado, que es el más asociado al hombre, ¿no?, que es el de salir, el de ir a una oficina, el de ir a la obra, etcétera, etcétera.
Bueno, pues no solo es que las mujeres que hacen trabajo pagado se encuentran también en un ambiente de discriminación, sino que las mujeres que hacen trabajo no pagado efectivamente se encuentran en una situación de desigualdad respecto a los que hacen trabajo pagado, ¿no? Perdón por este matiz, yo creo que se entendía, pero bueno, por si acaso no era así. Luego nos dice, la lógica de la solución es análoga a la lógica que se refiere a la clase. Se trata de poner al género al margen de tal juego. En suma, si el género no fuera más que una diferenciación económica política, la justicia exigiría su abolición. Ojo con esta frase, ¿no? Nos dice, si fuera solo una diferenciación económico-política, pero hay un condicional, y aquí efectivamente nos lo aclara José, ¿no? Nos dice, Fraser no niega que el género sea también una diferenciación de valoración cultural. De hecho, ve en el androcentrismo una construcción legitimada de normas que privilegian aspectos asociados a la masculinidad, con la desvalorización y el desprecio de lo femenino, ¿no? Es decir, nos está diciendo que ojo con la idea de abolir el género por completo, que quizás creyendo que estamos aboliendo el género, lo que estamos haciendo es generar una imagen universalizar de hombre, ¿no? Y de repente transportar los caracteres estereotípicos del hombre a toda la humanidad en su conjunto. Y no estamos diciendo que queramos eso, estamos diciendo que queremos pluralidad en el reconocimiento de las diferencias, queremos un género que no sea naturalista, que sea plástico, variable y que pueda ser compatible con cualquier otra forma de expresión identitaria, pero que efectivamente lo que no queremos es que se exporte una única manera de expresarse identitariamente, ¿no? Bueno, y aquí sigue, ¿no? Dice, la tesis de Fraser es que el género es bivalente, tiene una variante económico-política que lo introduce en el ámbito de la distribución, pero también tiene una vertiente de valoración cultural que lo relaciona con la necesidad de reconocimiento, ¿no? Yo creo que aquí está parte de la solución al problema. Lo que tenemos que hacer es identificar políticas efectivas para la variable económica del género. En ese sentido, ahí será donde apliquemos esa justicia redistributiva, pero políticas culturales que entiendan la variable social del género, donde allí tendremos que ir a este reconocimiento de la diferencia. Es decir, tenemos dos, el género tiene dos maneras en realidad, bueno, es una categoría o se podría hacer cualquier otra, pero esta es la manera de pensar estos dos problemas que tenemos que solucionar, ¿no? Hay dos formas en las que el género cala en la sociedad. Una de ellas, en realidad, está ligada a lo económico y que el capitalismo utiliza como forma de explotación. Y en esa necesitaremos hacer teorías que utilicen, más bien legislaciones, perdón, que utilicen esta vertiente económica del género para aplicar una justicia redistributiva. Luego tenemos otro lugar donde cala el género, ¿no? Que es en el apartado social. Aquí tendremos que hacer políticas que vayan al reconocimiento de la diferencia, ¿no? En su vertiente económica, justicia redistributiva, la vertiente económica del género, y en su vertiente social, reconocimiento de la diferencia, la vertiente social del género. Y llegamos, como es habitual, al último párrafo que leemos siempre, ¿no? Y nos dice, la conclusión del debate entre estas dos autoras, Judith Butler y Nancy Fraser, es que este sistema, el capitalismo, y más aún en su etapa, el neoliberal, dota de una envoltura moral e ideológica que justifica un tratamiento discriminatorio hacia las mujeres y cuenta con muchos mecanismos para hacer socialmente aceptables determinados comportamientos como el machismo y la heterosexualidad. Solo transformando el sistema capitalista podremos transformar las relaciones entre personas libres e iguales y con un respeto absoluto a la diferencia de todo tipo. Y con esto hemos acabado. Nos vemos.